un deseo prohibido. Paolo siempre había sido un hombre fiel, o al menos eso quería creer. Sin embargo, desde el primer día que conoció a Clara, la esposa de su hermano, algo dentro de él cambió. No podía evitar sentirse atraído por ella, su forma de hablar, su risa, la manera en que sus ojos brillaban cuando contaba una historia. Al principio se convenció de que solo era una admiración inocente, algo pasajero, pero con el tiempo, aquella sensación se convirtió en un deseo imposible de ignorar. Todo se intensificó durante una cena familiar en casa de sus suegros. Marta, su esposa, estaba ocupada conversando con su madre, y su hermano había salido a atender una llamada. En la sala solo quedaban Paolo y Clara sentados frente a frente con una copa de vino en la mano. La conversación fluyó con naturalidad, pero la tensión entre ellos era palpable. Paolo notó cómo Clara lo miraba de una manera diferente, con una mezcla de curiosidad y peligro. «Siempre me hace reír, Paolo», dijo ella con una sonrisa que lo desarmó por completo. Él quiso responder algo ingenioso, pero su mente estaba nublada. El silencio que siguió no fue incómodo, sino eléctrico, como si ambos supieran lo que estaban pensando, pero ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. Entonces, sin darse cuenta, sus manos se rozaron sobre la mesa. Fue un contacto fugaz, pero suficiente para hacer que el corazón de Paolo latiera con fuerza. Clara no retiró la mano de inmediato, y en su mirada había un atisbo de duda, o quizás de deseo. En ese momento, Paolo entendió que estaba al borde de un abismo. Podía alejarse y olvidar lo que acababa de pasar, o podía dejarse llevar por la atracción que lo consumía. Lo que no sabía era que cualquiera que fuera su elección, ya había cruzado una línea peligrosa, el error fatal. El primer beso fue un accidente, o al menos eso se dijeron a sí mismos. Ocurrió una tarde en la que Paolo pasó por casa de su hermano para dejarle unos documentos. Él no estaba, pero Clara sí. Al verla, Paolo sintió ese cosquilleo familiar en el estómago, esa mezcla de emoción y culpa que lo perseguía desde hacía meses. «¿Quieres un café antes de irte?», preguntó ella con una sonrisa que Paolo no supo rechazar. Se sentaron en la cocina, hablando como siempre, fingiendo que no había nada fuera de lo normal, pero esta vez la tensión era insoportable. Cuando Paolo se levantó para irse, Clara lo siguió hasta la puerta. Se miraron durante unos segundos, como si esperaran que el otro diera el primer paso o pusiera un alto definitivo a lo inevitable. Entonces sucedió. Fue un beso rápido, pero intenso. Apenas sus labios se tocaron, ambos supieron que habían cruzado un punto de no retorno. Se separaron bruscamente, con la respiración entrecortada y los ojos llenos de confusión. «Esto no puede pasar», murmuró Clara, aunque en su voz había más deseo que convicción. «Lo sé», respondió Paolo, pero su cuerpo decía lo contrario. Ese beso marcó el inicio de algo que ninguno de los dos pudo detener. Al principio intentaron resistirse, prometiéndose que nunca volvería a ocurrir, pero la atracción era demasiado fuerte, y cada encuentro se volvía una prueba de fuego. Pronto los mensajes secretos y las excusas se convirtieron en una rutina peligrosa. Lo que creían que era solo un juego terminó por atraparlos. Paolo sabía que estaba arriesgándolo todo, su matrimonio, su relación con su hermano, su propia paz. Pero en ese momento, cegado por la pasión, pensó que podría controlar la situación. No imaginaba que el precio de su error sería más alto de lo que jamás había imaginado. Sospechas y miedo. Los primeros meses, Paolo y Clara creyeron que eran cuidadosos. Se veían a escondidas, intercambiaban mensajes cuando nadie podía verlos y se aseguraban de que cada encuentro quedara en absoluto secreto. Pero el engaño comenzó a dejar huellas, pequeñas pistas que, poco a poco, despertaron sospechas. Marta, la esposa de Paolo, fue la primera en notar algo extraño. Su marido llegaba tarde con más frecuencia, distraído y ausente. Cuando estaban juntos, él evitaba mirarla a los ojos, como si temiera que ella pudiera leerle la mente. Al principio, Marta quiso pensar que solo era estrés del trabajo, pero una intuición oscura empezó a crecer dentro de ella. El hermano de Paolo también empezó a dudar. Clara estaba diferente, más distante, a veces perdida en sus pensamientos. Algunas noches se levantaba de la cama para revisar el teléfono en la oscuridad y volvía con una expresión que él no supo interpretar. Fue entonces cuando los celos se instalaron en su mente, transformando cada gesto inocente en una posible traición. Paolo sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Cada vez que Marta le hacía preguntas sobre su día, su corazón latía con fuerza, temiendo que hubiera descubierto algo. En casa de su hermano, evitaba estar demasiado cerca de Clara, pero esa distancia forzada solo hacía que su relación pareciera más sospechosa. El miedo empezó a consumirlos. Paolo y Clara sabían que estaban caminando sobre hielo delgado,
pero ninguno de los dos podía dar el primer paso para detenerlo. La pasión que los había unido se transformó en paranoia, en noches de insomnio y en el constante temor de ser descubiertos. Lo que comenzó como un secreto emocionante ahora era una bomba de tiempo. Y cuando las dudas se siembran en una relación, la verdad no tarda en salir a la luz. El descubrimiento. Marta no podía ignorar su intuición. Las excusas de Paolo eran cada vez menos convincentes, su mirada esquiva, sus respuestas evasivas. Decidió esperar el momento oportuno para encontrar pruebas, aunque en el fondo temía lo que podía descubrir. Una noche, mientras Paolo dormía, tomó su teléfono con manos temblorosas y empezó a revisar los mensajes. Lo que encontró le quitó el aliento. Conversaciones eliminadas, respuestas cortas que delataban un intento de ocultar algo, pero lo peor fue una foto olvidada en la galería. No había dudas, la traición estaba allí, en la pantalla, en su pecho, en su rabia contenida. A la mañana siguiente, sin darle tiempo de inventar una mentira, Marta enfrentó a Paolo con la evidencia. Él se quedó en silencio, paralizado, incapaz de negar lo evidente. Sus labios se movieron buscando una justificación, pero no había palabras que pudieran reparar el daño. Marta sintió cómo el dolor se convertía en furia, en decepción, en la certeza de que nada volvería a ser igual. Al mismo tiempo, en otro lugar de la ciudad, el hermano de Paolo también descubría la verdad. Un amigo suyo lo había visto a él y a Clara juntos, en un rincón apartado de un café, demasiado cerca, demasiado cómplices. Lo había ignorado al principio, pero al notar el cambio en su esposa, comenzó a sospechar. Investigó por su cuenta hasta que finalmente todo encajó. Dos verdades explotaron al mismo tiempo, dos engaños quedaron al descubierto. Ahora Paolo y Clara ya no podían ocultarse, ni seguir fingiendo. Lo que habían creído un secreto bien guardado se convirtió en el inicio de su ruina. La confesión final. Paolo se sintió acorralado. Marta lo miraba con los ojos llenos de rabia y dolor, esperando una respuesta que él no podía dar. Su silencio solo confirmaba lo que ella ya sabía. No intentó negarlo porque sería inútil. No quedaban más excusas, solo la cruda realidad de su traición. ¿Desde cuándo?, preguntó Marta con la voz quebrada. Paolo bajó la mirada. No tenía sentido mentir, murmuró una fecha sin atreverse a mirarla a los ojos. Marta apretó los labios, conteniendo las lágrimas, pero su furia se hizo evidente cuando lanzó el teléfono sobre la mesa. Mientras tanto, su hermano enfrentaba a Clara. No hizo preguntas porque ya tenía todas las respuestas. Solo quería entender cómo había sido capaz de hacerle eso. Clara trató de hablar, de justificarse, pero él no quería escuchar. La decepción en su rostro era más fuerte que cualquier palabra. Esa noche, todo se derrumbó. Paolo perdió a su esposa, que lo echó de casa sin pensarlo dos veces. También perdió a su hermano, que le dejó claro que jamás lo perdonaría. Clara quedó atrapada en la misma tormenta, consciente de que sus decisiones habían destruido todo lo que había construido. Paolo pasó la noche en un hotel, solo, mirando el techo sin poder dormir. Pensó en cómo había llegado hasta ese punto, en cada decisión que lo llevó a ese desastre. Creyó que podía manejarlo, que su secreto nunca saldría a la luz, pero se equivocó. A la mañana siguiente, entendió que no había marcha atrás. Había destruido su matrimonio, su familia y la relación con su hermano, todo por un deseo que al final solo lo dejó con las manos vacías.